A 3 años de haberse promulgado el Sistema Nacional Anticorrupción, no ha podido establecer lo mínimo para funcionar en todo el territorio y no ha dado resultados convincentes. Así lo indicó Arturo Sánchez, decano de la Escuela de Gobierno Tecnológico de Monterrey, durante la presentación del C5 Anticorrupción, plataforma que permitirá tener información sobre el avance de los sistemas anticorrupción en el país. Hay 30 de 33 sistemas anticorrupción operando. Caray, después de 3 años, el sistema anticorrupción tendría que verse ya establecido plenamente en cada estado de la República, a nivel nacional, con sus organismos claramente funcionando y haber dado resultados en cada uno de los estados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? La operatividad de un sistema que no nos genera información, que no nos genera actos para poder evaluar concretamente en dónde están los problemas. Para generar esta operatividad entre entidades públicas, académicas y sociales, el C5 Anticorrupción será un centro de fusión de inteligencia que concentrará información e indicadores que permitirán valorar los avances de los sistemas anticorrupción en México. El asunto más importante de los centros de fusión de inteligencia, que es el genérico de este tipo de plataformas, es que coordina, integra y tiene una visión de conjunto sobre los problemas. Por eso ustedes habrán encontrado que podemos tener la mejor ley de transparencia del mundo y altísimos niveles de corrupción, ¿no? Esta iniciativa contará con un consejo técnico asesor, integrado por especialistas nacionales e internacionales. Este centro será pionero en la especialización en materia de anticorrupción en América Latina y se espera que a finales de 2019 se pueda tener el primero de estos informes. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.